Veamos ahora el ejercicio 1 relacionado con el teorema del valor medio. Dada la función que nos dan ahí, demostremos que existe un valor, una cisa c, incluida en el intervalo abierto 1, 3, en el que la derivada de la función toma el valor 4. Debemos de fijarnos en que existe una gran similitud entre lo que nos pide el ejercicio con la tesis o la conclusión del teorema del valor medio, lo cual nos indica que debemos aplicar el teorema del valor medio para resolver y demostrar lo que nos pide el ejercicio. Lo primero que tenemos que comprobar es que esta función sea continua en el intervalo cerrado 1, 3 y que sea también derivable en el intervalo abierto 1, 3. Antes de eso, analizamos el dominio de la función. Se trata de una función exponencial potencial, es decir, una función que se compone de otras dos funciones. La función que aparece en la base, que es la x, f de x igual a x, y la función que aparece en el exponente, que sería un f de x igual a la raíz. Dos funciones que componen a esta otra. El dominio de la función f de x corresponde a la intersección de los dominios de definición de las dos funciones de las que consta esta función. Es decir, tenemos que calcular el dominio de definición de la raíz, el dominio de definición de la función que aparece en la base, e intersecar los dos dominios. Y ese sería el dominio de definición de la función. Analizamos el dominio de definición de la raíz que aparece en el exponente. Una función raíz cuadrada está definida para todos los valores de la x que hacen que el radicando sea positivo o igual a 0. Para eso tendríamos que demostrar o resolver esta inecuación de aquí. Para resolver esta inecuación, primeramente igualamos a 0 el polinomio de grado 2 que aparece a la izquierda de la desigualdad. Al igualarlo a 0 y resolver, comprobaremos que no existen raíces reales, que no tiene soluciones. Esto significa que el polinomio de grado 2, que representa una parábola y que es una función polinómica de grado 2, no corta el eje x, y si no corta el eje x, va a estar siempre esta función parabólica por encima del eje x o por debajo de él. Para averiguar si está por encima o por debajo del eje x, bastará con darle un valor cualquier arbitrario a la x. Le damos el valor, por ejemplo, x igual a 5. Y obtendremos aquí un resultado a la izquierda de la desigualdad positivo, lo cual nos indica que esta función polinómica de grado 2 o parabólica va a estar siempre por encima del eje x, va a estar siempre tomando valores positivos siempre. Es decir, que esta desigualdad que tengo aquí se verifica para cualquier valor de la x perteneciente a los números reales. Y de ahí se saca de conclusión que el dominio de definición de la raíz que tenemos en el exponente es todo R. Nos vamos a analizar el dominio de definición de la base de esta función potencial exponencial. La base de esta función exponencial potencial obligatoriamente debe ser positiva y nunca nula. Es decir, esta x, por estar, esta función por estar formando parte de la base de una potencia de estas características, no puede tomar valores negativos, ni tampoco iguales a 0. No tendría sentido que un menos 2, por ejemplo, que sería la base, estuviese elevado a 1,2. Eso no existe. Menos 2 elevado a 1,2 no tiene solución. No existe esa solución. Por ese motivo, el dominio de definición de la función que aparece en la base de esta función es de 0 a infinito. Un intervalo de 0 a infinito abierto. Puesto que el dominio de definición de la función f de x es la intersección de los dominios de estas dos funciones, la intersección de los dominios de estas dos funciones da como resultado el intervalo abierto que va de 0 a infinito. Por lo tanto, como conclusión, el dominio de esta función de f será de 0 a infinito. Pues bien, ahora pasamos a analizar la derivabilidad, o la continuidad, perdón. Primeramente la continuidad. El dominio
de continuidad de esta función f de x va a coincidir con la intersección de los dominios de continuidad de cada una de estas dos funciones. Vamos a averiguar los dominios de continuidad de cada una de estas funciones. La función de arriba es una raíz cuadrada y su dominio de continuidad o su continuidad corresponde con su dominio de definición. Siempre, todas las raíces, las que sean, su dominio de continuidad, o sea, su continuidad, corresponde a su dominio de definición. Siempre. Y en ese caso, pues, tendríamos que el dominio de continuidad de esta función del exponente sería todo R. Analizamos la función que aparece en la base. La función que aparece en la base es la función identidad, f de x, x simplemente. Y esta es siempre continua, o sea, su dominio de continuidad coincide con su dominio de definición. Pero como hemos visto, esta función que aparece en la base, su dominio de definición es de 0 a infinito. Por lo tanto, su dominio de continuidad será también de 0 a infinito. La intersección de estos dominios de continuidad de una y otra nos da 0 a infinito. Y por lo tanto, f de x es continua en el intervalo abierto que va de 0 a infinito. Y en particular, en este de aquí, el ángulo 3, que es lo que nos exige el teorema del valor medio. La función no es correctamente una composición. Es más correcto decir, la función se compone de dos funciones, la raíz y la función que está abajo, como base. Ambas son continuas en sus respectivos dominios de definición, como hemos dicho antes. Por tanto, el dominio de continuidad de la función f de x va a coincidir con la intersección de estos dominios de continuidad de cada una de estas dos funciones, cuya intersección va a ser de 0 a infinito. Es decir, que f de x es continua en 0 a infinito y en particular en el intervalo cerrado 1, 3. Primer requisito que nos exige el teorema del valor medio. A continuación debemos comprobar la otra premisa del teorema del valor medio, que es la derivabilidad. Pues bien, para estudiar la derivabilidad de cualquier función, lo que hacemos siempre es derivar esa función y analizar la expresión analítica para aquellos valores de la x en los que no plantea ningún problema esa expresión analítica. Es decir, vuelvo a repetir, derivamos la función y analizamos para qué valores de la x la expresión analítica de la función derivada existe y no tiene ningún problema. Para eso primero tenemos que derivar la función. El método que utilizo aquí para derivar la función que nos han dado en el enunciado, este de aquí, el método que voy a utilizar, es el método de la derivación logarítmica, el método más apropiado para derivar este tipo de funciones. La derivación logarítmica la he explicado aquí en línea, pero para verlo más claro, lo vemos en este otro documento. Tengo esta derivada, tengo esta función, me piden derivarla por el método de derivación logarítmica. Lo que tengo que hacer es tomar logaritmos neperianos a los dos lados de la igualdad. Luego, en el segundo miembro de esta igualdad, lo que hago es aplicar propiedades de logaritmos. Este exponente pasa por delante multiplicando el logaritmo. Una vez que he hecho ya todo esto, he tomado los logaritmos y he aplicado esta propiedad de logaritmo sobre esta función potencial exponencial, paso ya a derivar cada uno de los miembros de la igualdad. Derivo el logaritmo de f de x que está a la izquierda. Derivo el otro miembro segundo, el que está a la derecha. La derivada del logaritmo de f de x sería f' de x en el numerador y en el denominador la función del argumento, tal cual. Igual a la derivada del segundo miembro. El segundo miembro es el producto de dos funciones, raíz y logaritmo. Primero derivo la raíz cuadrada y la multiplico por el logaritmo sin derivar. Más derivo la función logarítmica, que sería 1 partido x, multiplicado por la raíz sin derivar. Y de ahí me queda la raíz partido x. Y aquí sería este cociente de aquí, es la derivada del logaritmo, multiplicado por el logaritmo sin derivar. Y una vez que llegamos a esto, finalmente, puesto que nos piden la f' de x, nos piden derivar la función que nos han dado en origen, nos piden derivar esta función, f de x, despejo esa derivada, que la tengo aquí, f' de x. ¿Cómo la despejo? Pues la función f de x que está dividiendo a esta, la paso al otro lado multiplicando.
multiplicando al segundo miembro. Y entonces ya me queda la derivada de la función sola. La derivada de la función será igual a la función f de x multiplicando al segundo miembro de la ecuación, que es una suma. Y quedaría así, no hay que hacer nada más. Esa sería la función derivada. Pero como estamos estudiando la derivabilidad de la función, hay que analizar si existe algún valor de la x para el que la expresión analítica de la derivada no tiene ningún sentido o nos crea un problema. Fijaros que el dominio de definición es este de aquí, y los valores de las x que aparecen en esta expresión analítica de la derivada se mueven entre 0 y infinito. Fuera de ahí no se pueden mover. Entonces, analizamos la derivada o la expresión analítica de la derivada de la función en el tramo 0 infinito, a ver si existe algún problema. Evidentemente, vemos en este sumando de aquí que la x no puede ser 0, pero es que no está incluida aquí. El 0 no forma parte del dominio de definición de esta función derivada ni de la función original. Por lo tanto, no habría problema. Los radicales toman siempre valores positivos, como hemos comprobado anteriormente. Ningún problema en los radicales. La base de esta potencia, como hemos dicho antes, no tiene sentido para valores negativos o iguales a 0. Pero aquí no está incluido tampoco. Por lo tanto, tampoco existe problema en la base de esta potencia. Y en el logaritmo de la x, el logaritmo determinado de x, tampoco existe ningún problema porque el logaritmo se define para todos los valores de x que se mueven de 0 a infinito. Entonces, en este intervalo de definición no tenemos ningún problema tampoco. Como en la expresión analítica de la función derivada no observamos ningún valor de x, un valor posible de x, problemático en esta expresión, comprobamos y concluimos que esta función, su derivabilidad, es totalmente derivable en su dominio de definición, en 0 a infinito. O sea, no plantea, su expresión derivada no plantea ningún problema para cualquier valor de la x que se mueva entre 0 e infinito. Y concluimos que sí que es derivable la función original en su dominio de definición, de 0 a infinito. Y claro, si es derivable en el tramo que va de 0 a infinito, también va a ser derivable en el intervalo abierto 1, 3, que es lo que nos exige el teorema del valor medio, para poder aplicar. Como vemos, cumple con las dos condiciones para aplicar el teorema del valor medio. Pues bien, aplicamos el teorema del valor medio en ese intervalo y para esa función. Y siempre que apliquemos el teorema del valor medio, tenemos que aplicar, por decir una manera, o calcular la expresión, la igualdad que aparece en el propio enunciado del teorema del valor medio, que es esta de aquí. Aplicamos o calculamos esta igualdad, esta expresión que es una igualdad, para esta función y para este intervalo. Y claro, al utilizar esa expresión, esa igualdad, y al sustituir los valores que conocemos, al ser aplicados el teorema del valor medio sobre ese intervalo y sobre esa función, al aplicar o al sustituir o al utilizar esta igualdad y al sustituir los extremos, tanto inferior y superior del intervalo, en esta expresión que está aquí a la derecha, empleando la función que nos atañe, obtenemos un valor que es el 4. Y entonces, claro, el ejercicio está preparado para que evidentemente demostráramos que existía una c en ese intervalo, para el cual la derivada de c, la derivada en c, en esa abscisa c, nos sale 4. Por tanto, queda comprobado que el teorema del valor medio nos demuestra que existe esa abscisa comprendida entre 1 y 3, en el que la derivada en esa abscisa es igual a 4. Hasta aquí este ejercicio.